Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que realmente nos hace ver más allá de lo que aparentemente este mundo y las personas que estamos en este mundo nos presentan como una máscara. En realidad, Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado muchas bendiciones que tenemos la responsabilidad de desarrollar para poder compartir a otros. No necesitamos ir por allí tratando de ver o poner algo que aparente ser lo que no es. Esto realmente ocasiona conflictos, problemas dentro de nuestra sociedad y nos causa grandes dificultades entre las relaciones como seres humanos. La lección de esta semana es una lección que nos invita a ver más allá de donde nos encontramos para poder crecer en la gracia y en el conocimiento de las cosas de nuestro Dios. La lección de esta semana, como ya dije, es la número 10 y su título es Detrás de la máscara. Estudiemos esta lección porque promete mostrarnos cosas de grande impacto para nuestra vida, como por ejemplo nos va a mostrar qué es el misterio de Dios. En realidad, Dios para algunos es un misterio, para otros es un enigma, para otros es el Dios desconocido. Por esta razón es necesario entender este tema. Y en el proceso vamos a descubrir por qué el necio se porta como sabio. ¿Qué significa esto? Algunas veces el necio parece sabio, el sabio parece necio. Vamos a entender estas cosas en el proceso del estudio de esta semana. También vamos a descubrir cuáles son las excusas del perezoso y sus resultados de esas excusas. Vamos a comprender claramente por qué algunas veces tenemos o excusas o resultados. O tenemos resultados o tenemos excusas. No podemos tener las dos cosas. Para tener éxito en la vida, usted tiene que descubrir este tema que es muy interesante. También vamos a conocer cómo acabar con los enemigos. Este es un tema muy interesante, porque acabando con nuestros enemigos, nosotros vamos a estar libres de problemas a nuestro alrededor. Y para terminar, vamos a disfrutar quién es el amigo como enemigo. Y digo vamos a disfrutar porque usted puede entender lo que tiene esta lección como bendición al escudriñar todas estas lecciones. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Proverbios, en el capítulo 25, el verso número 6. La Biblia dice así: No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la Biblia? En realidad, aquí lo que está diciendo que alguien cuando se presenta delante del rey no se debe de presentar como quien dice alabándose a sí mismo. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver un poquito más adelante. Las cosas que están ocultas, que Dios nos ha puesto ocultas para el rey, es como una gracia que él las pueda descubrir. Si usted llega delante del rey poniéndose flores, poniéndose gracias, el rey es el que va a decir si usted es aceptable o si no es aceptable. De tal manera que usted y yo no debemos de alabarnos delante de aquellos que están en encumbramiento, por decir así. Dice, ni estés en el lugar de los grandes. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en el lugar de los grandes, todo el mundo te está viendo, todo el mundo te está observando. Y cualquier error, cualquier cosa que hagas mal, seguramente te va a causar consecuencias y me va a causar consecuencias. Por lo tanto, estar en un lugar encumbrado o en el de los grandes puede ser una dificultad si no sabes manejar ciertas situaciones. Así es que no debemos de alabarnos delante de nuestro rey, ni tampoco tenemos que procurar estar en el primer lugar siempre. Dejemos que Dios y la gente nos ponga en el lugar que nos corresponde como seres humanos, de acuerdo a nuestras habilidades, capacidades y sobre todo de acuerdo a la manera en cómo honremos y glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. La lección de esta semana, como ya dije, es una lección bien interesante. Los temas que ella abarca van más allá de lo que vemos a simple vista. Dice aquí,
detrás de la serpiente que estaba brillante, que pronunciaba palabras dulces, palabras seductoras, que parecía estar interesada en la felicidad de Eva, en realidad era el enemigo que estaba maquinando cosas malas contra Eva, que estaba disfrazado de serpiente y de esta manera, con palabras aduladoras, con palabras de, podemos decir, de ensalzamiento, empezó a seducir a Eva hasta hacerla caer. En realidad, el enemigo es bien astuto y él tratará siempre, por siempre, de engañarte o de engañarme. Pero ese no es el más grande problema. El más grande problema es cuando tú te engañas a ti mismo y cuando yo me engaño a mí mismo. Escucha lo que dice la lección. Aún más peligroso y engañosa es la pretensión propia. Cuando pretendemos ser lo que no somos, terminamos haciendo trampa a otros y aún a nosotros mismos. La Biblia es clara, dice que engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Por lo tanto, tenemos que tener cuidado, no solamente de los que nos rodean, sino de aún de nosotros mismos. Tenemos que tener mucho cuidado. Aquí la lección nos dice que hay diferentes maneras de engañar. Y una de ellas es el lenguaje, por medio de palabras, por medio de lisonja, por medio de palabras mentirosas, por medio de adulación, por medio de palabras bonitas. Nosotros pudiéramos ser engañados y seducidos por alguien, pero también nosotros podemos interpretar palabras que alguien dice, interpretarlas de manera equivocada. Así es que por los oídos, por la palabra y por la interpretación de las palabras podemos ser engañados. Dice aquí, agradables sentimientos maravillosos para cubrir las intenciones y pensamientos feos. Cuando se habla de palabras mentirosas o engañosas, dice, necesitamos ser cuidadosos no solo acerca de lo que decimos a otros, sino acerca de cómo interpretamos lo que otros dicen. Mi abuela decía, no hay palabra mal dicha, sino mal interpretada. De tal manera que usted tiene que estar seguro de que está seguro para no ser engañado. Recuerde que el diablo es un mentiroso y él va a tratar de engañar con palabras, le va a tratar de engañar como usted oye, le va a hacer entender lo que no es y le va a hacer interpretar lo que ni siquiera es la realidad. De tal manera que tenemos que arrancar esa máscara o arrancarnos la máscara para ser francos, transparentes, como verdaderos hijos de Dios. Estudiemos la lección del día domingo y aprendamos qué nos enseña en este día de lección con el tema que es el misterio de Dios.